4, 3, 3. Ya, ahorita. Aquí el Congreso Ciudadano, un grupo de... Continuamos con esta serie denominada Diálogos Ciudadanos. Y el día de hoy el tema es liderazgo en tiempos de crisis. Y pues sin más, de parte de todos los miembros de Congreso Ciudadano, le damos la bienvenida a todos ustedes y pasamos a nuestro moderador, muy agradecidos con el acompañamiento de un comunicador social de mucha experiencia y de mucha conciencia social, Elo del Ángel. Quedamos con usted, Elo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Durón. Estamos iniciando lo que es el primer diálogo ciudadano del mes de marzo. Así que con las expectativas de lo que va a ocurrir la próxima semana y en esta noche, que es una noche muy especial, ya que podemos compartir, tanto a través de nuestra página de Facebook del Congreso Ciudadano de Honduras, ustedes pueden hacer preguntas con nuestros invitados. Vamos a tener varios panelistas con nosotros en esta noche. Y el tópico es que estamos viviendo una crisis en nuestro país y necesitamos un liderazgo. ¿Cuál es el liderazgo que existe actualmente en nuestro país? Vamos a iniciar con usted, doctora, luego le vamos a facilitar la palabra a otra de nuestras invitadas, que es Fátima Carranza, que nos acompaña en esta noche. ¿Cómo ha visto el liderazgo en este momento de crisis en nuestro país, doctor? Bueno, voy a decir que en primer lugar esperábamos que en un tiempo tan difícil para el país, el liderazgo que nos había decepcionado se redimiera. Esperábamos que ante una crisis sanitaria tan grande, el liderazgo mejorara. Pero a nivel general, las opiniones de toda la ciudadanía indican que no hay satisfacción con la manera en que diferentes sectores han ejercido su liderazgo, y debo decir que a diferentes niveles tenemos dificultades, y esta es la percepción ciudadana. Uno se espera un liderazgo fuerte, un liderazgo que sepa lo que está haciendo a nivel gubernamental. Por otro lado, también se esperaría que el liderazgo social también presentara más propuestas, que tuvieran más incidencia. Y si vamos a otras escalas, también hay un liderazgo en el sector empresarial, un liderazgo en el sector religioso, el liderazgo entre diferentes gremios. Pues ha habido mucha expectativa y pareciera que esa expectativa no se ha cumplido, no se ha llenado. Entonces, diría que hay una deuda del liderazgo a todos los niveles, de acuerdo a los estudios, a las encuestas de percepción que hemos tenido la oportunidad de realizar. Por supuesto, como persona, como médico, también creo que resiento el liderazgo en el manejo sanitario, ¿verdad? El liderazgo no solo desde la Secretaría de Salud, sino que también de otros sectores. Así que pareciera que la norma general es que el liderazgo tiene que revisar qué está haciendo, cómo lo está haciendo, y también parte de la evaluación debería ser pensar en los relevos, porque hay gente nueva. Creo que la pandemia ha permitido ver otras voces, escuchar a otras personas, ver otras acciones, otras iniciativas, y pareciera que sí hay materia prima para nuevos liderazgos en el país, pero bueno, ¿cómo hacemos? Ese sería precisamente otro de los puntos del diálogo de hoy, creo yo. Así que para empezar, liderazgos en deuda, Elod, me parece. Ok, el liderazgo que tenemos actualmente en nuestro país, desde la cabeza, que es el presidente de la República, básicamente para la doctora y las encuestas, todos los estudios que se han hecho, es que tenemos no un buen liderazgo en nuestro país. Escuchemos la opinión de los millennials, de los jóvenes,
¿Cuál es la perspectiva en cuanto al liderazgo actual en nuestro país, partiendo de la cabeza, ¿no? Partamos desde la presidencia de la República. ¿Cómo han visualizado ese liderazgo? ¿Existe realmente un liderazgo en nuestro país con esta época de crisis, Fátima? Bienvenida. Gracias, buenas noches a todos los que nos están viendo hoy. Comparto la opinión de la doctora, no solo desde el punto de ella, sino desde mi punto de manera estudiantil, creo, de parte de ser del cuerpo estudiantil. Creo que sí, son más que necesarios estos relevos en la parte gubernamental para que nuestro país tome otro rumbo. Inclusive dentro de la parte que está ahorita en primera línea defendiendo, dando la cara por el pueblo ahorita en pandemia, lo que es el sector sanitario, para los que serán precisamente estos relevos, creo que liderazgo sí lo hay, solo que hasta el momento no está en este punto que necesitamos ahorita, hoy por hoy, para que de manera general el pueblo pueda gozar de los recursos con los que cuenta el país, pero creo que se está dando una batalla en esta parte desde el gubernamental, los estudiantes que están llegando a hacer el relevo ya de generaciones que ya lo están dando todo en cuanto, por ejemplo, a los representantes del sector de salud, se está llevando... Se están tomando pronunciamientos, creo, fuerte en cuanto a algunos derechos que se están coartando a los doctores, y creo que sí, para llegar hasta esta parte gubernamental, la parte de los relevos va a ser necesaria hacerla desde las votaciones, y que es un tanto de que involucra todo el engranaje que es liderazgo, para dirigir desde esta oportunidad que se nos está dando de campañas hasta que renovemos esta gente que está dirigiendo la parte del país. La doctora hablaba desde su trinchera, que es el campo de salud. Ahora voy a tocar el tema de que en el país no solo se han vuelto en necesidad de liderazgo frente a la pandemia. Por ejemplo, fuimos azotados por los huracanes en noviembre del año pasado. Yo creo que la sociedad civil en sí, el pueblo en general, dio cátedra de liderazgos, organizándose y haciéndole llegar ayuda humanitaria a esta parte azotada del país. Entonces creo que aún hay esperanzas para que las personas nuevas que están ingresando a la parte gubernamental realmente pueda dar la cara por el país y pueda, tal vez de esta manera, garantizar una calidad de vida distinta a nuestra población. Ok. Bueno, hemos tenido la participación femenina. Ninguna de las dos contestó la pregunta en el aspecto, porque es la cabeza, o sea, estamos hablando de un liderazgo. ¿Existe o no existe un liderazgo? Entonces todavía vamos a darle la oportunidad, que tengo en pantalla a Esteban. Esteban, no sé si ese es el nombre de presentación, Esteban Padilla. ¿Cuál es tu opinión, Esteban, con relación a esto? ¿Hay liderazgo en nuestro país en esta época de crisis? Muy bien. Depende en dónde estamos buscando ese liderazgo, porque si lo estamos hablando buscando, de la cabeza, estamos hablando de la cabeza. En la presidencia, en la presidencia realmente sí existe un liderazgo, pero este liderazgo, que es una personalidad muy fuerte y autoritaria, y que uno de sus recursos es rodearse de un ministerio o rodearse de una autoridad, que marca una distancia entre él y las otras personas, una distancia entre él y el pueblo. Él no consulta nada absolutamente con nadie, y todo eso, junto con otras características, sí viene a ser una de esas características de los liderazgos que son sumamente autoritarios, y que tienen una enorme capacidad de prever algunos escenarios posibles, que pueden prever algún tipo de proyectos que se pueden desarrollar, y en consecuencia tener un prestigio
y poder acertar en algunas posibilidades o coincidir en algunos términos direccionales que son bastante concretos. El único detalle es que esa persona, con todas estas características de liderazgo que ha tenido, creo que hay algún ruido por ahí, Sí. con todas estas características de liderazgo que él ha tenido, no ha sido capaz de concretar un plan de desarrollo o de desarrollar su planificación de una manera concreta hacia la población, sino que se ha retenido únicamente en lo que son los mismos grupos de poder con los cuales ha estado delinquiendo durante años. Por ende, sí hay una figura de liderazgo para los grupos de poder, para las Fuerzas Armadas, para estructuras de narcotráfico, pero para lo que es la población en general, que necesita de una conducción que se estructure desde el Poder Ejecutivo hacia abajo, no lo hay. Ok. Creo que tenemos problemas con el micrófono de Denis. ¿Hola? Sí, le escucho, Esteban. Bien, pues estamos tratando de solucionar el problema de la interferencia que tenemos. ¿Se tiene la interferencia todavía? Ya no, continúa Esteban, algo pasó con la señal de Love. Disculpas. Okay. Muy bien. Entonces, bueno, pues okay, adelante. Sí. Estamos viendo de que ahí mismo, junto con las características de liderazgo, también hay otro problema que viene a derivar en lo que es la conducción. Bueno, la conducción también es algo que suma hacia el liderazgo. Si entendemos la conducción como la capacidad que se tiene para desarrollar una estrategia. Y la conducción es aquí definitivamente lo que viene a trazar la planificación, ¿verdad? Acá hay algo que sí se debe hacer y es no caer en el mecanicismo. Sin embargo, estamos viendo de que Juan Orlando, desde sus estructuras de poder, no ha hecho más que caer una y otra vez en lo que es su mecanismo de esa máquina que ha sido más de resultados mediáticos que de resultados reales. Él ha tenido que auxiliarse de los medios de comunicación para una construcción social de imagen que no es una construcción social que le es real. Desde de las diferentes perspectivas de que podemos observar los tipos de liderazgo, entonces él sí encaja dentro de un tipo de liderazgo autoritario, pero no es un líder para la población. Actualmente, la gran mayoría de la población hondureña ha estado tratando o exigiendo de que Juan Orlando se vaya. Sin embargo, hay grupos de poder también que están muy interesados en que Juan Orlando continúe ahí. Así que él ha acumulado dos tipos de capital, ¿verdad? El capital político, que es ese capital de que él acumula como líder, y un capital intelectual para dar a conocer una realidad. ¿Ok? Pero ¿cuál es esta realidad? Es la que él viene dibujando desde hace mucho tiempo en distintos escenarios, pero no la realidad que estamos viviendo desde la gran mayoría de la población en este momento. Perdón, las disculpas del caso, al final a mí me terminaron sacando de la transmisión. Hubo algo que ocurrió, teníamos el sonido de eso mientras hablaba Esteban, las disculpas del caso. Bien,
El detalle es de que en un momento determinado, si vemos el contexto de la realidad que estamos viviendo en el país, se necesita tener un líder y en ese momento se asume, no de una manera limpia, es el presidente actual de la República, Juan Orlando Hernández. Y como decía la doctora, decía la doctora en su intervención, se esperaba de que pudiese medio limpiar la imagen de lo que ha estado ocurriendo desde las elecciones amañadas del 2017, en este segundo mandato que él está teniendo, cuando él llevaba todo el control, haciendo y deshaciendo, digo yo, gracias a Dios por la pandemia, porque la pandemia pudo desnudar al máximo lo que es tener a alguien en la cabeza, dirigiendo a alguien como líder, entre comillas, y realmente desnudarlo, que es acéfalo completamente, y no está sabiendo, no supo, ni sabe qué hacer, incluso esto se ha desbordado, hasta llegar a la situación actual que estamos viviendo. Estoy en una onda que... Tenemos más participantes así jóvenes, estamos hablando de Esteban, de Fátima, voy a revisar quiénes más están. Gustavo, para que puedas participar en el sentido, Gustavo Ramírez, la misma pregunta, o sea, pero poniendo la realidad, o sea, ¿existe un liderazgo a nivel gubernamental? ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Buenas noches. Sí, y contestando la pregunta, a mi juicio sí existe un liderazgo. Existe un liderazgo en la conducción del gobierno. Ahora, ¿qué tipo de liderazgo? En primer lugar, un liderazgo tradicional, un liderazgo estamental, emanado bajo una pseudo legitimidad que da una legislación, en este caso la legislación nacional. Un liderazgo sostenido por la fuerza. ¿Cómo podría describirlo? Lo que no es un liderazgo popular, no es un liderazgo carismático, aunque en el caso de Juan Orlando Hernández pretenda venderse muchas veces como un líder carismático, no lo es. Vaya, tenemos los puntos, tenemos el caso de la pandemia que vino a desnudar muchas cuestiones, que vino a exacerbar muchas prácticas dentro de la política partidista en nuestros países, y podemos ver los dos casos comparativos, el caso de Nayib Bukele y el caso de Juan Orlando Hernández. Nayib Bukele es el perfecto caudillo carismático en Latinoamérica. Propone, hace, se mueve, moviliza a la gente. Y aprovechando una crisis que, quiera o no, le cayó al dedo, y tenemos los resultados de hace un par de días, las elecciones para la Asamblea Legislativa de El Salvador. El caso contrario, el caso de Juan Orlando Hernández, un liderazgo tradicional, anticuado, se podría decir que un liderazgo de línea, de corte burocrático, autoritario, como dice el compañero Esteban, sumamente autoritario, que se basa en la fuerza y en la coacción para mantener su liderazgo. Esa sí sería mi definición. Sí hay un liderazgo, pero es un liderazgo tradicional y autoritario. Porque es un liderazgo que beneficia a ciertos grupos de interés en el entorno de él. Alguien mencionaba la parte los militares, su mismo entorno blindado en cuanto al Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, o sea que es intocable, y tratando de lavar la imagen de manera interna, haciendo creer, como dice la mayoría ahora, queriendo dar a tol con el dedo cuando todos sabemos la realidad que está viviendo nuestro país. En el aspecto de los jóvenes, doctora, voy a enfocarme, tal vez si me pueden contestar cada uno de manera breve. ¿Ya ustedes ejercieron el sufragio? ¿Es la primera, segunda o tercera vez que van a ejercer el sufragio? Empezamos por la chica Fátima. Sí, ya primera vez que ejercí. Ejerciste ahorita en el 2017. Correcto. Ok. Tu experiencia, esa es tu primera experiencia de votación. ¿Cuál era tu expectativa en ese momento? La expectativa era muy grande porque el sentimiento que había dentro del país era que realmente se visualizaba un ganador que no es el que está en el poder. ¿Tú votaste por la alianza? Sí.
La Alianza Patriótica. La, Ahora más. la alianza que se hizo entre Libre y el candidato independiente. Entonces, con los resultados que tenemos, que quien está en el poder es un usurpador, creo que como primera vez ejerciendo el sufragio, para nosotros creo que nos queda este mal sabor de boca y ver que aún, aunque el pueblo se quiere imponer por la vía democrática y pacífica, realmente nos han dicho en nuestras narices y en la cara que no, eso no es suficiente y que no se nos va a respetar. Como ya lo decían los compañeros anteriormente, si hay un liderazgo autoritario, desde esa fecha queda quedó más claro que nunca que también no solo son intereses nacionales que están presentes en este gabinete, sino poderes exteriores. Ok, ahora creo que es Esteban, ¿no? Esteban, la misma pregunta. Tu tiempo de haber votado, ¿cuántas elecciones tienes? Y la expectativa con relación a ello. Esteban, ¿está ahí todavía o...? El micrófono. Muy bien, sí. Recuerden Sí, que estamos en vivo. Sí, he participado ya en las elecciones de distintas maneras. No, ok, permíteme, Esteban. La pregunta es, ¿ejerciste el sufragio? ¿Cuántas veces lo has ejercido? Partiendo de ahí para tener un diálogo y yo puedo tener el contexto porque ese programa del día de hoy es un programa típico y especial. Me parece muy bien porque vamos a tratar tanto los que tenemos mayor experiencia como ustedes que son jóvenes. Por eso la pregunta específica para saber el grado en un momento determinado para realizar las preguntas a cada uno de ustedes. Disculpa. Muy bien. Pues lo he realizado durante 2 ocasiones. Sin embargo, también he estado como custodio electoral y actualmente soy el secretario nacional de formación política de una de las corrientes de Libre, del movimiento 5 de julio que coordina el doctor Nelson Ávila. Las expectativas que se han tenido en los diferentes, en las diferentes elecciones, pues han sido muy grandes porque el sentir que se estaba llevando ya, o sea, yo comienzo desde antes del golpe de Estado en política. Mi papá estaba en política y la mayoría de mis amistades son políticas. Entonces, las expectativas pues, siempre han estado mucho más inclinadas hacia los cambios desde el Estado o los cambios que se puedan generar desde las políticas, de lo que es alguna persona de que no ha estado o que no está muy cerca de las estructuras, ¿no? Ok, Esteban, vamos a canalizar la pregunta para que vayamos en orden en un momento determinado. O sea, tú tienes dos periodos de experiencia en cuanto a la votación. La última experiencia, al igual que Fátima, y por lo que tú nos dices, votaste por la alianza y no se logró el objetivo, ¿cierto? Bueno, el objetivo que era rebasar en votos a Juan Orlando, sí se logró. Y por esa parte, muy satisfactorio, ¿no? O sea, ok, Esteban. el trabajo. Solo escúchame. Estamos viviendo una realidad. En esto sí, porque muchas personas nos están siguiendo en las redes sociales y tenemos que ser claros. O sea, el objetivo no se logró porque si se hubiera logrado, fuera Salvador Narral el presidente de la República. Hubo una situación que todos sabemos cómo fue, a mañana y todo, y no reunió las expectativas. Entonces tú tienes las dos experiencias. Una, cuando el lanzamiento de Juan Orlando Hernández como candidato, y la segunda, cuando lo de la reelección, que es ilegal. Ok, en ese contexto. Ahora solo voy a preguntarle para poder estar al unísono y salir de ahí ya para un conversatorio que todos podamos entender, porque en este momento son expectativas que tenemos en algún momento determinado. No sé si me permite entregarle esa idea. Ok.
En cuanto al tema de la reelección, yo creo que yo fui una de las personas en oponerme a la reelección presidencial. Cuando empezamos con el movimiento de indignados a manifestarnos frente a Casa Presidencial. En ese momento, cuando nosotros comenzamos dentro de pues, no pudo, ¿no? Ok, creo que tenemos problemas con el audio de Esteban. Hola, ¿tengo conexión? No sé, Gustavo, ¿Sí? si podrías darnos tu entorno, tu experiencia. Igual la misma pregunta. ¿Cuántos eventos de votación has participado y tu experiencia? Gustavo. He participado, al igual que el compañero Esteban, en 2 procesos eleccionarios, Okay. el de 2013 y el de 2017. Mi experiencia en ambos, se puede decir que vivimos una ruptura de paradigma. Nos zafamos en el plano político electoral, una ruptura de paradigma total con el viejo sistema bipartidista. O sea, vivimos la etapa en que se rompió todo eso. Ahora, aplicado al 2017, una experiencia de organización, de unión en su momento, de que teníamos una meta, de que existía el imaginario de que había una meta, que había una meta primaria, que era para tratar de avanzar hacia todos los cambios, terminar con la presidencia de Juan Orlando Hernández. Okay. No se logró, al no lograrse eso por las razones de que todos nosotros ya conocemos. Dados los hechos que pasaron dentro, incluso de la misma oposición, me atrevo a decir que no solo yo, sino el grueso de la población quedó con un muy mal sabor de boca, volvió a quedar decepcionada. Esa sería mi percepción. Ok. Vamos a ver, estos somos los que estamos para participar. No sé, doctora, en algún momento si les tomo un tiempo para hablar con los jóvenes, porque como decimos, parte de esto es muy importante, porque los tres tuvieron la experiencia en cuanto a esta segunda etapa o el mandato de Juan Orlando Hernández, el verse frustrados en un momento determinado porque eso no se logró, a pesar de haber obtenido una alianza estratégica que nos daba a todos, a ciencia cierta, que iba a superarse y lograr llegar a la presidencia de la República. Las preguntas, igual en el contexto de ideas, no sé si Esteban está con nosotros, pero sin tomarlo tanto al contexto partidario, sino que un momento como personas, cada uno de ustedes exteriorizar su pensar como jóvenes, porque hay una gran cantidad de jóvenes que va a ejercer por primera vez el voto o por segunda vez. Y muchos de ellos, como el caso de Fátima, vivieron esa experiencia de que a pie juntillas sabíamos de que Salvador Narral había ganado por votación la presidencia de la República. Y lo vimos en los conteos de boca de urna y todo eso, se suspendió, incluso no se dio la hora normal de adicionar tiempo para la votación. ¿Dónde creen ustedes que estuvo el problema para no lograr consolidar al 100% la candidatura y lograr el objetivo con Salvador Narral? ¿A dónde se cayó la situación? ¿Y qué piensan ustedes con relación a estas alianzas? Fátima, perdón. Ok, creo que no entendí del todo la pregunta. Ok, ustedes hicieron una alianza en cuanto al Partido Libre, Salvador Narrala, el PINUS, si no me equivoco, y alguien más para las elecciones. No se logró el objetivo. ¿Por qué piensan que no se logró el objetivo cuando todos sabemos de que Salvador Narrala ganó las elecciones? Muchos pensamos de que no se mantuvo hasta el final. ¿Y cuál es la experiencia vivida después de eso? Yo creo que no tanto el resultado no es tanto porque falló la alianza.
o en algunos casos hay justificaciones de que no se presentaron todas las actas, podría ser una de las razones, pero realmente creo que el factor grande o el mayoritario aquí es el proceso electoral que tenemos, la manera en cómo se llevan las elecciones en el país, porque se cayó la plataforma y precisamente de esta manera de las actas, que es una constancia física de garantizar que realmente los resultados beneficiaban a la alianza, no se presentaron por completo. Entonces, no creo que todo haya fallado la alianza, falla aquí el sistema electoral que tenemos en el país, bajo quienes están conducidos o bajo qué personas están dirigiendo el espacio virtual, la plataforma donde se lleva el conteo de los votos electorales, qué tan democráticos o qué tan sinceros son estos resultados para que se garantice que las elecciones y los votos se fueran a respetar o que no se respetaron realmente. Entonces no creo que haya sido realmente la alianza la que falló como experiencia pasada en las elecciones de 2017. Ok, Gustavo. La pregunta en sí, ¿cuál era? No la entendí muy bien. Yo tampoco. Ok, ustedes hicieron una alianza. Se hizo una alianza estratégica con la suma de todos los candidatos para derrocar o ganarle a Juan Orlando Hernández en las elecciones. No se logró. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes con esto de la alianza y el por qué no se ha logrado el objetivo? A ver, la experiencia de la alianza, dentro de la alianza hubieron muchísimos problemas, ese es un hecho. Eso muchas veces está poniendo primero una pelea de egos ante un interés programático. Claro, es muy complejo y muy difícil, sobre todo sopesando a los actores. Comparto con Fátima el hecho de que era muy complejo competir con un sistema electoral que ya padecía una crisis de legitimidad bárbara que quedó totalmente deslegitimado después del proceso de 2017. Y el porqué de la alianza, ¿cuál es mi perspectiva de la alianza? De cuáles fueron sus fracasos, como digo, anteponer en algunos casos muchas veces los proyectos personales. Muchas veces, y esto lo debo decir, más de un candidato lo cometió. Hay un partido, hay una fuerza donde es más notorio esto, que se tiene que entender que los partidos de derecha, que los partidos políticos o los movimientos políticos se podrían constituir como fuerzas ¿cómo lo podríamos decir? Como objetos no sé si como objeto, como entes de dominio público, no son haciendas particulares. No se puede preponderar los egos al interés nacional, que ese fue uno de los grandes errores que tuvimos como alianza. Esa sería mi perspectiva. Ok. Esteban. Micrófono. La pregunta era sobre... No logré escuchar muy bien. Ok, la tercera, la vencida. Tu experiencia de la alianza en estas elecciones y por qué no se logró el objetivo. Ok, la experiencia de la alianza. Ahí confluyen muchos factores que son bastante interesantes. Factores que están antes, durante y después. Antes ya existía una lucha muy marcada de egos y grupos de poder que también tenían sus propios intereses, ¿no? Como siempre suele suceder para estos casos. Ok, durante durante ese proceso de la construcción de la alianza y el proceso electoral, aquí cabe mencionar algo, que nosotros al salir de Libre
de las elecciones internas, ya se marcaba cierta tendencia de un grupo que sí quería reelección y otro grupo que no queríamos reelección. Yo fui de ese grupo que anduvo siguiendo a Mel en distintas ciudades para levantarle rótulos de no a la reelección. Fuimos a Blanchito, otras personas le sacaron rótulos Stendan Lee, y eso lleva al final a que mucha más gente dentro del partido se pudiera rebelar en contra de la reelección. De esta forma es que 7 de cada 10 hondureños estaban en contra de la reelección, y cuando lanzan las herramientas de encuestas para darse cuenta de cómo está su imagen, encuentran de que en lugar de subir con la imagen de Manuel Zelaya, más bien han bajado 11 puntos. Esto es importante porque esto es lo que le da pie a Salvador Nasralla que encabece la alianza. Ok, ¿qué pasa durante todo el periodo de la alianza? Manuel Zelaya quiere manejar a Salvador Nasralla. Sabemos que Salvador es alguien que no se deja manejar, no es manejable. Ok. Próximamente, después de las elecciones, existe, y esto es muy importante porque sí, hubo fraude, pero con la unidad y con la lucha constante se pudo haber revertido esto. ¿Qué pasó? Cada quien comenzó a jalar por su lado. Por un lado, Manuel Zelaya reuniéndose con las personas para hacer sus propias negociaciones, dejando fuera a quien era el candidato. Ok, pues yo soy candidato y otro grupo se está reuniendo a mis espaldas para negociar por mí. ¿Qué hago? Reclamo, y si no reclamo, pues yo busco, o sea, si mis reclamos no se escuchan, yo busco por mi lado también, porque son mis elecciones, yo soy el candidato, y puede ser de que estas personas estén negociando retirarse de la calle para que les den más diputaciones, algunas cosas como siempre en el juego del poder. Y estas son las cuestiones de que la mayoría de las personas nunca lograron digerir. ¿Ok? Entonces, Nasralla se fue con los gringos, cosa que a la gente de Libre no le gusta, pero también, ¿qué hubieran hecho ustedes si otras personas están negociando su candidatura a cambio de ciertas cuotas de poder? Son cosas que realmente, a mi criterio, es una lucha de que no tuvo razón de ser desde el momento en el que se dividieron y que se dividieron esos intereses, que nos dejó después como lección nos deja más de 70 muertos, que ni a Salvador ni a Mel le pesan en su lomo. Sin embargo, hay personas en este momento con hijos que no llegaron a sus casas, con padres que no volvieron a chinear a sus bebés, con hermanos que ya no juegan con sus hermanos, con hermanos que ya no juegan con sus hermanas, porque también en este contexto muere la hermana de uno de los amigos nuestros. A unos kilómetros de donde yo estoy también asesinan a don Telmo. Y así sucesivamente la ola de represión que se ha llevado todo, porque dos carajos no se pudieron poner de acuerdo, porque siempre ha pesado más los intereses y el ego de dos arandajos que la vida de todo mundo que se está matando en las calles por querer cambiar Honduras, no por estarle dando un negocio a dos manes que no saben más que querer negociar con una deuda política. 90 millones que se los aprovechan en 4 años, que no dan una sola rendición de cuenta y que los usan a su antojo dentro de los partidos. Ok, gracias Esteban. Y ese es el contexto de estos diálogos, el que ustedes puedan desarrollar y exteriorizar su sentir y pensar. Por eso la pregunta con relación a la alianza, porque ninguno de los tres tuvo una experiencia muy agradable, según escucho. Voy a leer algunos de los mensajes que están en el chat de Facebook Live.
Pero les voy a dejar una pregunta para que ustedes la piensen en este momento, ojalá que puedan entenderme en esta ocasión, que es muy puntual por lo que sucedió después de las elecciones. ¿Creen ustedes, de alguna manera, si fue un error pensar en la cabeza presidencial y no pensar en el Congreso Nacional a un momento determinado donde el Partido Nacional logró consolidarse al 100% en el Congreso Nacional y luego hacer todo lo que está haciendo y deshaciendo en la actualidad con nuestro país? Se lo dejo ahí. O sea, existió un error en cuanto a pensar solamente en la parte presidencial y no pensar en el Congreso Nacional, porque se la dejo ahí de tarea. Voy con comentarios. Alex Canales dice, buenas noches, doctora Durón, hello, todos saludos para todos. Douglas Alonso, ¿cómo hacer para que personas con credibilidad se interesen en participar en la política? Ibrahim Nieto tiene varias preguntas y comentarios. Una de ellas dice, ¿se puede ver potencial en relevos de dirigencia partidaria política si la mayoría de sus militantes se atacan entre sus mismos movimientos? Pregunta para Esteban Padilla, este es directamente para Esteban. Reitero, ¿se puede ver potencia en relevos de dirigencia partidarias políticas si la mayoría de sus militantes se atacan entre sus mismos movimientos? La siguiente interrogante dice, ¿y si se puede ver potencial, cuáles serían los métodos para formar buenos líderes políticos dentro de un partido? Tomando en cuenta la historia de Juan Orlando Hernández desde su presidencia como estudiante de la FEU, el Congreso y ahora la presidencia, ¿cómo se denominan sus tipos de liderazgo? Bueno, Alex Canales dice, Jo es un líder autoritario, está rodeado de la gente que le apoya y de gente que tenga capacidad. Para el COVID es la misma gente y con niveles de capacidad inapropiadas, inadecuadas para dirigir las actividades para contrarrestar la pandemia. Un exmilitar hondureño estará capacitado para formaciones políticas sin adoctrinamiento. Creo que esto es con relación al teniente o capitán que se quiere lanzar. Jacobo Gutiérrez dice, pienso que una de las cosas que necesitan alguien para liderar es confianza de sus seguidores. Alex Canales, la alianza perdió las elecciones por no tener buen control de las mesas. Entregar las actas para el reconteo y verificación. Pienso que Mel fue incapaz de controlar las mesas y algún arreglo bajo. Bueno, la doctora que está con nosotros hace su comentario porque no le estamos dando chance, mejor lo hace en el chat. Dice, qué bueno escuchar a los millennials, estudiantes de sociología y demás, involucrados directamente en la vida política del país, más allá de lo partidario. Y eso es correcto. Alex Canales dice, Mel se vendió, por eso no peleó el gane. Y abran el espacio para contestar nuestras preguntas, de lo que estamos haciendo después de Ibrahim Nieto. Ok, Fátima, vamos con esa parte primera con relación a si se descuidó de alguna u otra manera hacia el Congreso de la República en las elecciones pasadas. Sí, creo que es fundamental para cada periodo tener en cuenta ambas partes. De hecho, se hizo una consigna donde en las elecciones pasadas el Partido Nacional estuvo pidiendo un voto en plancha y la consigna por la contraparte fue el voto en plancha es muerte. Y vemos que realmente la mayoría de este partido en el Congreso ha servido para legitimar proyectos que no benefician a la mayoría del pueblo hondureño. Y realmente sí, creo que es una lección para los futuros procesos que se vienen, siempre vigilar las ambas partes. Y una creo que de las soluciones posibles que también como desde liderazgo nuevo que se debería implementar es como el ejemplo de El Salvador, dejar ambas vueltas por separado, tanto para elegir al presidencial como para elegir a los diputados. Sería realmente campañas con más tiempo para que la población conozca a los candidatos y que traería mejores beneficios. Ok. Gustavo. Fue un error estratégico, bárbaro, así de simple. Fue un tremendo error estratégico. No
no haber fomentado un voto en bloque hacia los candidatos de oposición, en este caso sea a la planilla de Libertad de Refundación o a la planilla del Pino Socialdemócrata. Fue un error tremendo. Ahí se perdió una buena oportunidad. Y lo peor fue la forma en cómo se satanizó el voto en plancha o en bloque. No, que esa es una estrategia de los cachurecos, como bien decía Fátima, que el voto en plancha es igual a la muerte. No, pero estratégicamente no puede, pero fue un error, pero como te digo, estratégicamente fue lo correcto, llamar a votar en plancha, porque se aseguraba la mayor parte de los diputados. El voto, literal, bajo la ley electoral actual y bajo las normas del cociente electoral, un voto cruzado significa que el voto de una persona tiene menos peso de que quien vota en plancha. Para mí eso fue un error estratégico tremendo y que lo estamos pagando, evidentemente. Ok, gracias. Esteban. ¿Tenemos a Esteban todavía por ahí? Bueno, en realidad, el primer error acá es no unificar la planilla de diputados que llevaba tanto el PIN como Libre. Y acá es en donde vamos nuevamente a lo que son los intereses particulares, a los intereses de grupos que van pensando más en recaudar su deuda política que en el pueblo. Ese error, o sea, los errores de la clase política, de los dirigentes políticos, terminan pesando en los más de 9 millones de hondureños que somos ya. Y desgraciadamente, somos los que estamos abajo los que sufrimos todo esto. El voto en plancha. El voto en plancha, tal como lo estaba promoviendo el Partido Nacional, se pudo haber promovido también si se llevara una planilla unificada tanto de Libre como PIN. ¿Qué pasaba? Acá teníamos una captación de votos tanto de los diputados que iban por Libertad y Refundación como que iban por el PIN. Entonces, la parte de oposición se dividía el voto ahí, o sea, mientras los cachurecos mantuvieron esa línea, sin olvidar que también hubo fraude, y ese fraude no solamente fue a nivel presidencial, también fue a nivel de diputados y también fue a nivel de municipalidades. Ok, otro de los errores estratégicos también surgió luego de las elecciones primarias en Libertad y Refundación. No vamos a olvidar acá que muchos de los diputados que están actualmente en el Congreso salieron de un fraude electoral en las internas y en las primarias del Libre. No vamos a olvidar eso. Entonces también hay una base del Libre que no votó por sus mismos diputados. O sea, y las cuestiones acá se están volviendo a repetir porque están queriendo volver a montar un fraude. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Nos vamos a volver a poner otro macanazo por los mismos errores estratégicos que ha tenido la dirigencia. ¿Qué pasa aquí? Chocan con la piedra, la agarran, se la echan al lomo para volverse a poner otro macanazo más adelante y que le caiga encima. Lamentable. Ok. Y eso es una realidad, es una triste realidad y que lo pudimos apreciar aquellos que no estamos dentro de una organización política, sino que somos analistas y estamos dentro, en mi caso, de los medios de comunicación. Estamos de una forma más amarga, hermano. ¿Perdón? Los que estamos dentro lo observamos de una forma más amarga. Ok, no, incluso impugnamos y no se hizo nada hasta el sol de hoy. O sea, los grandes errores que se cometieron agregados a un sistema electoral que está diseñado para que se cometa fraude, nos tienen hoy como estamos. Y nos hablaron sobre reformas electorales que no son reformas electorales para que sean transparentes, sino para que los dirigentes de los partidos puedan meter otra vez otro fraude y poder legitimarlo con algunas consignas de campaña de transparencia.
No se puede. Ok. Reitero esta parte, o sea, al ver, analizar lo que es los partidos tradicionales, Partido Nacional, que ya se sabía que estaba consolidado, hablando de las elecciones pasadas, y que de alguna u otra manera, pues no hubo un tipo de oposición como estaba ocurriendo en estas actuales elecciones primarias, ¿no? Que por lo menos van a elecciones internas y que se van a desmadrar entre ellos. Punto y aparte, pero no ocurrió en el pasado y fueron marchando, como dicen, a votar en línea y la gente se lo tragó y los demás no entendieron. A Fátima le hacía la pregunta de broma y en serio, se había votado por la Alianza Patriótica. La cantidad de diputados de la Alianza Patriótica fue porque creían que estaba votando por la Alianza de Salvador Narrala con Libre. O sea, no nos hagamos bola. Yo asumo que para este Congreso no va a aparecer nadie como diputado de la Alianza Patriótica, porque ya no hay una alianza en ese orden de ideas. Pero ese es otro tópico que vamos a tratar en otros programas. Tenemos a Dennis Starman, que es un periodista, un editorialista, y ve la perspectiva, un hondureño que está fuera de nuestro país, que es de nuestro equipo de los jóvenes a la tercera potencia, ¿no? Dennis, tu perspectiva de lo que ocurrió, así como tú lo sabes manejar de manera corta y puntual, ¿cómo visualizaste tú las elecciones pasadas en Honduras desde fuera de nuestro país, lo que ocurrió y tu opinión sobre la parte de lo de la alianza? Sí, bueno, buenas noches a todos. En realidad, yo considero que la expectativa del pueblo hondureño respecto de lo que estaba ocurriendo estaba siempre basada en la buena fe y en la confianza de que el proceso iba a resultar en resultados creíbles. Y yo observo que aún para este proceso hay una convicción generalizada, o si no convicción, al menos una esperanza muy amplia de que se puede lograr enderezar el país a través de un proceso electoral. Mi visión es de que esas soluciones no son posibles por la vía electoral, porque ya el sistema está infiltrado de manera tal de que es imposible que resulte de una declaración de resultados un resultado que refleje la voluntad popular. Hoy hablábamos de liderazgo y se planteaba el liderazgo respecto de la presidencia. Pero en realidad en estos tiempos de dictadura, porque es lo que hay, más que el liderazgo de la presidencia del dictador, lo que importa es el liderazgo que surja de la gente. Mire, el liderazgo es algo que a todo mundo le gusta porque todo mundo conoce algún líder o tiene referencia a algún líder y lo admira, lo admiramos. O sea, queremos ser como los líderes, queremos ser positivos, entonces queremos aprender. Pero el liderazgo es algo que se refiere a la manera de ver las cosas y la manera de inspirar. Miren, dos ejemplos. Quiero dar dos ejemplos de liderazgo en la historia. Uno en la antigüedad, Alejandro Magno, un gran conquistador, atravesando un desierto con su ejército, que fue una cosa terrible. Llegaron y lograron ver allá a lo lejos un valle con ríos, con agua, y había un poco de agua ahí, un arroyo, y un soldado se bajó y de su casco llenó el casco con agua y se lo llevó a Alejandro Magno, el general. El general pateó el casco con agua y le derramó y dijo: no tomaré una gota de agua sino hasta que el último de mis hombres haya bebido y se haya saciado. Todos los soldados gritaron ¡eh! Los soldados de Alejandro Magno hubieran hecho lo que él hubiera pedido si fueran cosas suicidas, porque él hacía ese tipo de cosas, de demostrarle a ellos que él se interesaba y se preocupaba por ellos. ¿Quién
en la política hondureña está demostrando que se interesa por el pueblo. Si ni siquiera le dicen a la gente que no hay electricidad y que no hay manera de tener electricidad ni agua abundante y barata para que haya inversión y se generen empleos. Ni eso le pueden decir a la gente. Entonces nadie inspira confianza. Nadie realmente está pensando en lo que se tiene que pensar, y por eso en este tiempo de crisis y de liderazgo es que necesitamos a la gente joven y a los nuevos, que no sean tan jóvenes, pero que sean nuevos de estar en política, que se involucren. El otro ejemplo que yo quería dar de liderazgo es quizá una figura un poquito más controversial, porque me refiero a Ronald Reagan, un presidente de Estados Unidos, a quien se acredita haber ganado la Guerra Fría. Cuando él tomó posesión y le dieron su primera reunión de inteligencia con la CIA y con todos los cuerpos de inteligencia, le dieron un resumen de todo lo que tenía la Unión Soviética en contra de Estados Unidos. Entonces, bueno, él preguntó, ok, está bien, eso tienen ellos, pero ¿y qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, nosotros tenemos menos, tenemos esto, ok, pero ¿qué tenemos que les podamos ganar? Todo el mundo se quedó viendo y nadie había pensado en eso. Todos se concentraban desde la época del final de la Segunda Guerra Mundial en tener cuidado de que los soviéticos, con tantos soldados, con tantos tanques, con tantos aviones y con tantos cohetes, no nos fueran a vencer en mi presidencia. Eso es lo que pensaban todos los presidentes de Estados Unidos. Pero vino Reagan y dijo, bueno, ¿y qué tenemos nosotros para fregarlos a ellos? ¿Cómo les podemos ganar? Nadie había pensado eso. Entonces les dijo, bueno, quiero 30 días para que me traigan una lista de cosas que podemos hacer para vencerlos. Y eventualmente llegaron y se dieron cuenta que la debilidad de la Unión Soviética había una lista de cosas. Y trabajaron y lograron ganar la guerra. La diferencia en ese caso fue el cambio de actitud. No me voy a fijar en lo que siempre nos hemos fijado, busquemos otra cosa. Nosotros ya no podemos confiar en nuestros partidos políticos porque nos han engañado. La expectativa en 1982, que la recuerdo muy bien, era de que íbamos a poder trabajar y poder ser prósperos y felices. Y no somos ni uno ni lo otro. Así que si aún creemos en la democracia, creo que la única manera de recuperar la democracia es hacer un borrón y cuenta nueva y volver a empezar. Así lo veo yo. Ok, gracias, Denis, por tu concepto, su opinión. Ya quisiéramos tener un Alejandro Magno, ¿no? O sea, de líder en Honduras. Y alguien hablaba, hacía el comentario de nuestro presidente vecino, ¿no? Bukele. O sea, consolidación, o sea, han existido estos líderes que salen de la nada, desconocidos para muchos, y logran consolidar. Ahí está el caso, el presidente de Guatemala, se me escapa el nombre, del que ganó las elecciones anteriores, que igual era un presentador de televisión, tenía un show de comedia que le rumbaba maceta al gobierno y logró llegar a la presidencia, pero al final la terminó regando. Pero se logró el objetivo. El caso de Salvador Narrala en nuestro país arrancó las primeras elecciones, no sé si fueron más de 13 diputados que llevó al Congreso Nacional. Con la alianza se esperaba que se lograra, y como decía alguien por ahí, se logró el objetivo, pero al final no se pudo llegar a consolidar para lograr la presidencia por la cantidad de votos que recibió, que todos estamos de acuerdo que fue un fraude descarado. ¿Tendrá oportunidad Salvador Narrala para una tercera vez en este momento? No lo sé. Va a hacer su fuerza. Y ya para concluir, porque ya estamos sobre el tiempo, aunque estamos en internet y no deberíamos tener tiempo porque no viene la novela, no viene otro programa, pero disculpe, solo un comentario. Sí, perdón. Solo quiero referirme a eso rapidito sobre lo que mencionaba sobre la gala, si va a tener una segunda vez. Depende mucho
Depende mucho de lo pragmático que pueda llegar a ser, dado el contexto que surja a partir de las primarias. Depende mucho de quién lo esté aconsejando. Eso hay que verlo bastante bien. No, claro, claro, claro. O sea, Porque íbamos a mi íbamos juicio, Ujú. Perdón. pero bueno, esa ya es otra cuestión, ya como dice. Sí, es que vamos a ir a canalizar ahí, porque como le decía, estábamos en ese detalle. No estoy diciendo de que no tenga opción, todos van a tener opción, pero sí como llevar a cerrar el programa del día de hoy con las opiniones, porque básicamente ustedes tres jóvenes que están acompañándonos van a vivir una experiencia el 14 de marzo, entiendo. Y no sé si cada uno está votando por el mismo candidato. Alguien mencionó que está dentro de la planilla de Ávila o algo por el estilo. ¿Cuál es la expectativa de ustedes, de los tres, para las elecciones internas que entiendo están involucrados, apoyando a X o Y candidato, y las expectativas hacia lo que serán las elecciones generales a final de noviembre? Pero partamos de la primera y luego con la segunda. Fátima, igual, las damas primero. Y cerramos también la participación con un mensaje a la población de Pueblo Unido jamás será vencido y todo lo que ustedes quieran. Broma aparte. Solo que de la primera interrogante sobre la expectativa de las elecciones primarias. Hello. Ok. Sí. Creo que realmente quienes se abocan o la expectativa es para las elecciones primarias, realmente se aboquen nada más por ese sentimiento partidario. A mi percepción creo que lo que se va a dar, que se identifique por sus colores quién se va a movilizar o quién está apoyando cierta campaña en este caso. La segunda pregunta no la recuerdo o no la entendí. Con la expectativa hacia las elecciones generales, que va a ocurrir lo mismo del pasado o algo, ¿cuál sería tu perspectiva hacia las próximas elecciones generales? La primaria en la que ustedes van a vivir y si van a ser unidos, porque ahorita están, no sé cuántas candidaturas son las de Libre, sinceramente, en ese momento, pero independientemente de la cantidad, ¿saldrán unidos después de estas elecciones internas? Ese sería el contexto. Y creo que lo que va a pasar para nuestras elecciones primarias lo va a marcar el resultado de las primarias, perdón, de las elecciones ya de noviembre, que son las elecciones generales. Creo que nos lo va a marcar la pauta que nos dé el resultado de estas elecciones primarias. Y lo ideal sí es que realmente el pueblo entienda de una vez que solo involucrándose en política y no realmente es postular un puesto, sino reconocer a la gente que se está postulando solo de esta manera. El país realmente nos puede brindar calidad de vida a cada ciudadano, porque es mediante políticas públicas que se logra esto. Entonces la invitación es a que no solo el pueblo ejerza su derecho, sino que el sufragio es un deber. La invitación es que todo el mundo se vuelque, principalmente para las elecciones generales. Ok. Esteban, perdón. Micrófono. Muy bien, las expectativas para estas elecciones primarias. Las elecciones primarias generalmente tienen un caudal o una afluencia de votantes muy baja, debido a que hay muchas personas que trabajan con algunas organizaciones de Estado o que no quieren quedar dentro del centro del partido o no tienen algún favorito dentro de los partidos. Y es muy posible de que los partidos no superen los 500,000 votos. El cómo se vaya a salir de las elecciones primarias va a depender mucho de la situación en que se desarrollen, porque aquí pasa algo. Las cosas no solo dependen de que la gente vaya a votar, sino que también depende de cómo los líderes de los partidos políticos se manejen entre sí. Por ejemplo, si hay fraude en las elecciones primarias, es lógico que hay muchas personas que no se van a querer unir luego a las personas que les montaron el fraude.
y así sucesivamente. Ahora bien, después de estas elecciones primarias, las mayores expectativas que surgen es lo de conformar una alianza. Hay dos alianzas posibles. Una alianza que ya se menciona sobre Gianni Rosenthal con Xiomara Castro, que yo me voy a unir a ella, y gran parte de Libertad y Refundación tampoco lo va a hacer. Y otra alianza de que surja desde los sectores sociales, de que sí le están apostando a una verdadera transformación del país, a romper con toda una estructura general, porque aquí no solamente se trata de romper con Juan Orlando y con el Partido Nacional, sino con toda una estructura de corrupción que se ha arraigado en todo el país. Y si continuamos extendiendo esas estructuras, si las seguimos manteniendo, entonces aquí no va a cambiar nada. Solamente se le va a cambiar la cara para que las cosas sigan siendo exactamente lo que ellas son. Ok, gracias Esteban. Gustavo. A ver, es muy difícil tener expectativas sobre los procesos de elecciones internas en Honduras. Ya sabemos que son procesos sumamente de voto cooptado, voto obligado, en el caso del Partido Nacional. Mucha gente no puede votar por quien quiere, digamos, muchas personas que se sienten identificadas con el Partido Libre no se pueden acercar a una urna porque ponen en riesgo muchas cuestiones, pueden poner en riesgo su trabajo, ya sea en empresa dentro del Estado o en empresa privada, son cosas que ya sabemos. Los resultados no necesariamente reflejan, vemos inflación de votos, fraudes internos, no nos vamos a explicar eso. Es muy interesante los resultados que puedan salir de los procesos internos. Vaya, yo soy de los que pienso que por ejemplo, el Partido Liberal corre un grave riesgo posterior a este proceso interno, gane quien gane, sea Yanni o sea Luis Zelaya, de implosionar por la misma animosidad intrapartidaria que se ha generado entre los dos polos. No miro un polo no miro un sector apoyando a otro. La política de alianzas se va a dar una dinámica bien interesante. Yo creo que sí va a pesar más el interés del país más allá de los intereses personales. Ahora bien, en el caso de las probables alianzas, voy a discrepar un poco con Esteban. Yo no creo posible miro muy poco probable una alianza entre quien gane en libre, que es muy probable que sea Xiomara Castro, y Gianni Rosenthal. Dudo mucho que la misma base del partido lo pueda permitir. Y yo soy de los que pienso que en el proceso interno hubiese sido que todos los partidos de oposición se hubiesen lanzado a un proceso interno, posterior a este mismo proceso interno, que los candidatos ganadores de los partidos de oposición se lanzaran a una interna intrapartidaria. Sería un método muchísimo más democrático para determinar el candidato de una alianza. Pero bueno, son meras expectativas. Ok, gracias Gustavo. Catracho elige Che, que dice, hay que buscar cambios de liderazgo de forma urgente fuera de los mismos. Y Emmanuel Cerrato dice, es muy utópico, una utopía, pensar que surgirá una alianza desde los sectores sociales y obreros. Es una expectativa alta que se ha repetido y no da fruto. Creo que como tema lo podríamos tocar para las próximas semanas. En conclusión, de mi parte, quiero agradecerles tanto a Fátima, a Esteban, a Gustavo, por sus opiniones, porque son opiniones genuinas de sus expectativas y experiencias vividas. Y yo asumo que Gustavo, en un momento determinado, si la expectativa de él dentro de su grupo no reúne las expectativas, va con la alianza con Salvador, porque creo que es parte de ese liderazgo en un momento determinado que tiene en su momento dado. Solo eso por un decir. El detalle con esto es de que hay que buscar opciones, ¿no? Opciones reales, hacia la cabeza, hacia el Congreso. Cada uno de ustedes va a ir tomando decisiones. Cada uno de ustedes tiene el poder del voto. Yo soy del criterio de que no hay que votar el voto.
y hay que tener un voto inteligente. Y próximamente vamos a estar planteando algunas situaciones. En lo particular, doctora, muy agradecido, solo voy a meter la cuña para invitarles a que este domingo, a partir de las 7 de la noche, a través de Facebook Live, puedan sintonizar en Vivo con los Vivos el programa de La Gente Viva, que tendremos como invitada a la diputada Doris Gutiérrez, a Polache en vivo, tendremos al chef del optimismo y se me escapa alguien más que va a estar con nosotros. Pero igual, vamos a tener varios invitados en el programa de este domingo a partir de las 7 de la noche. Doctora, siempre es un placer y usted cierra con las conclusiones del programa del día de hoy. Momento. Antes de cerrar, en Colón se le ha dado captura a 2 integrantes de Ofrane y se han estado avisando por distintos grupos que hace algunos 50 minutos o una hora se había recibido ya es una llamada de las compañeras que estaban ingresando a Tocoa. Sin embargo, los mismos compañeros de su organización que se han hecho presentes hacia la estación de policía de Tocoa, pero no dan razón ni en la policía ni en el juzgado. Entonces, es otra situación en cuanto a la violación de los derechos humanos que seguimos viviendo en Honduras, y el CONADE está en manos del mismo grupo de poder que violenta los derechos humanos acá en Honduras. Ok, gracias Esteban por la información. Doctora. Bien. Realmente tenemos que agradecer la participación de los jóvenes esta noche. Es un diálogo, como ustedes ven, muy vivo, escuchándolo de la voz de jóvenes que no solo por ser universitarios y estudiar sociología conocen lo que pasa en el país, sino que han tenido la oportunidad cercana de conocer los líderes políticos, los líderes sociales, los líderes partidarios de Honduras. Entonces lo han experimentado en carne propia, los aciertos y desaciertos de los líderes que han conocido. Y creo que la gran enseñanza que también ellos nos dejan es que la calidad de un líder tiene consecuencias, buenas o malas para un país, al grado que ellos han expuesto que los errores que se cometen desde el liderazgo pueden costar vidas. Hablaron incluso de que después de las elecciones del 2017, en aquella gran crisis política, muchos perdieron la vida, amigos de ellos. Entonces creo que nos deja mucho que pensar, ¿verdad? Y para mí es una gran enseñanza escuchar a los jóvenes y jóvenes que participan, jóvenes que conocen y que estudian lo que está pasando. Y esto debe servirnos de ejemplo, como decía Fátima Carranza. Involúcrese en la vida política del país. Hay muchas maneras. Puede ser en un partido, puede ser un grupo social o en otra actividad ciudadana. Pero usted no se puede desentender de su país, y usted también puede desarrollar un liderazgo. Por otro lado, se ocupa de líderes jóvenes, se habla de un recambio de liderazgo y ojalá que esto ocurra, pero para que eso ocurra la gente se tiene que involucrar. Esa es otra cosa que ellos han dicho. Bueno, entonces creo que hay que seguir dialogando. Vendrán otros temas entonces en los próximos miércoles y nos vemos en la próxima ocasión a esta misma hora, miércoles a las 8 de la noche. Gracias Gustavo, Esteban, Fátima, Denis y por supuesto Elo del Ángel, quien ha moderado en esta noche. Y nos vemos miércoles a las 8. Buenas noches.